parte de la sociedad civil que se hace pues, ante Naciones Unidas para em, justo eh, pues dar un panorama, ¿no? De cómo lo está viviendo la sociedad civil a lo que presenta el Estado, ¿no? Y bueno, este informe pues busca analizar la situación de las personas que usamos sustancias psicoactivas en México y documenta las violaciones sistemáticas a los derechos a la salud, a la no discriminación, a la integridad personal, a la participación y al progreso científico. Este, y bueno. Como primer punto, pues vamos a hablar sobre el marco normativo, ¿no? Tanto a nivel internacional, nacional y local, local específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Em, en el plano, pues, internacional, México forma parte o ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales en 1981 y a su vez también este pacto conlleva aplicar las observaciones generales, específicamente número 3, 14 y 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pues buscan que a nivel global se garantice el derecho a la salud, específicamente a lo que nos interesa es mediante servicios y tratamientos pues basados sobre todo en evidencia científica, en la reducción de riesgos y daños y que también pues incluyan el análisis de las sustancias como parte de uno de los servicios y estrategias, ¿no? Asimismo, el Estado mexicano, pues, eh, nombra a la EMPA, a la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones, y a su programa de acción específico de la salud mental y adicciones 2020 y 2024 como uno de los principales, pues, ejes de la política actual, ¿no? Pues en el tema de las drogas. Sin embargo, en el 2025 se reformaron el artículo 4, 5 y 19 de la Constitución que implica la ampliación de la criminalización, ¿no? Y de la prohibición, ya que ciertas conductas relacionadas con sustancias, por ejemplo, el fentanilo, ¿no? Lo encabeza, igual que todas las otras drogas sintéticas, como la metanfetamina, por ejemplo pues se criminalizan todas las acciones relacionadas con estas sustancias. Asimismo, eh, pues la prisión preventiva, pues ya se ha extendido y sobre todo pues a los delitos relacionados con las sustancias psicoactivas. En el marco, por ejemplo, de la Ley General de Salud, pues que es el principal instrumento que regula básicamente la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el uso de sustancias psicoactivas, marca específicamente pues las disposiciones relacionadas a los estupefacientes, a los psicotrópicos y al narcomenudeo, en donde se mantiene una prohibición amplia, ¿no? Y esto pues da pie sobre todo pues a las detenciones arbitrarias y pues al uso excesivo de la fuerza, ¿no? Aunado a ello, pues se encuentra el Código Penal Federal, ¿no? Que tipifica los delitos contra la salud y pues ha servido como la base para la creciente militarización, ¿no? En todo el país y pues de que las Fuerzas Armadas estén realizando tareas de seguridad pública, ¿no? Y pues con esto se cierra este círculo de la guerra contra las drogas, ¿no? Así se legitima esta estrategia principalmente. Por otro lado, en el 2019, pues hay un avance, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues reconoció que la prohibición del uso personal de cannabis, pues no protege el derecho a la salud. Por ello, en 2021, pues hace una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto a ciertos artículos de la Ley General de Salud que pues prohíben el uso de la cannabis. Sin embargo, estas reformas no se han hecho por desidia del poder legislativo y pues actualmente por ello se siguen vulnerando los derechos a la salud y al libre desarrollo de la personalidad. Por otra parte, en el 2021 se publica el reglamento
para la investigación, producción y uso medicinal o terapéutico de la cannabis, lo cual provoca una sobreregulación. Entonces, esto pues impide el acceso a las personas que requieren esta planta. Y por otro lado, tenemos un vacío normativo ya que se cancela en 2023 la NOM 028, ¿no? Que es la norma oficial mexicana, que pues reconocía la reducción de daños, ¿no? Como un enfoque para la atención. Entonces, pues tenemos este panorama a nivel nacional y puntualmente a nivel local aquí en la Ciudad de México. La Constitución pues reconoce el uso médico y terapéutico de la cannabis. Incluso la ley respecto a la materia del uso de sustancias, ¿no? O la atención al mismo, perdón, reconoce el enfoque de reducción de riesgos y daños. Sin embargo, pues no se ha traducido esto en una implementación efectiva de algún tipo de programa o acción para pues garantizar tanto el uso médico de la cannabis y brindar los servicios de reducción de riesgos y daños por parte del YAPA en este caso, ¿no? Que es el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. Em, pues este es el panorama que tenemos, en donde pues hay varios retrocesos en lo que va de estos últimos años. Y por otro lado, pues para, vamos a hablar ahora acerca de los servicios de salud con este enfoque abstencionista. Hasta enero del 2023, pues 35,6 millones de personas recibieron servicios de prevención y atención a las adicciones, de acuerdo a la EMPA. Y pues a nivel nacional tenemos 346 unidades de centros comunitarios para la salud mental y las adicciones. Sin embargo, pues en estos centros pues permea este modelo abstencionista y moralizante en donde pues buscan que las personas abandonen el consumo, ¿no? Y pues se termina invisibilizando las trayectorias, que son diversas. Hay prácticas de maltrato, de expulsión, de negación de atención, justamente hacia las personas que no se encajan en este modelo abstencionista, ¿no? Por otro lado, eh, ya para terminar, em, pues justo tenemos de que en México, pues no tenemos un programa específicamente para proveer metadona, ¿no? Para las personas que requieren metadona. Y pues solamente en el aspecto privado, las unidades de tratamiento de usuarios de heroína, que son dos por parte del CIJ, de los Centros de Integración Juvenil, pues dan una atención, por ejemplo, en 2024 a solamente 352 personas, pero que no pues satisface a la demanda que existe. Em, Asimismo, pues no hay programas nacionales de reducción de daños que tengan o que incluyan pues estrategias y servicios para las personas que usan sustancias inyectables o fumables, ni tampoco hay un monitoreo ni prevención de los riesgos en relación a los mercados pues no regulados de las mismas sustancias. Tampoco contamos con servicios de análisis de sustancias y pues las pocas iniciativas que hay por parte de la sociedad civil pues se ven enfrentadas a un nulo reconocimiento por parte del Estado y a la criminalización también pues de las mismas. Principalmente la metadona ha sido de uno de los sustancias que se han demandado más la atención por tratamiento, pero seguida del alcohol y pues tampoco tenemos un programa para atender estas necesidades hacia la metanfetamina y muchísimo menos hacia personas, por ejemplo, que practican a la comunidad HSH, ¿no? De hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, a personas trans,
y muchísimo menos a mujeres, ¿no? Por otro Muchas lado, ya para finalizar, ya nada más por último, perdón, por extenderme, pues la criminalización sigue aumentando hacia las personas que poseen sustancias, sobre todo personas, bueno, delitos por posesión simple, y pues esto abre mucho, pues como ya lo había mencionado, hacia la criminalización y abusos de la policía. Eso sería todo. Una disculpa por la extensión. Muchas gracias, Héctor. Creo que es súper importante este estudio que han hecho ustedes. Le voy a dar paso ahora a Emma para que nos continúe indicando sobre esto y recordemos un poquito el tiempo también porque tenemos a sus ponentes también especiales que están invitados para el día de hoy. Emma, por favor. Gracias. Justo rápidamente decirles que dentro de este informe tenemos un apartado donde evidenciamos la criminalización, detenciones arbitrarias, también el tema de centros de tratamiento coercitivos y el internamiento forzado, y sobre todo el estigma y la discriminación, exclusión social en poblaciones clave, ¿no? Sobre todo en poblaciones altamente vulneradas. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa son las acciones del gobierno. Sin duda alguna, México ha firmado muchos pactos, tenemos una ley general de salud, ahora hay una nueva ley de salud mental, pero ¿qué pasa realmente en las acciones, no? Y esto tiene que ver mucho con la representación social que aún se tiene de las personas que usamos sustancias psicoactivas, que somos personas enfermas, que somos personas criminales, que por nuestra culpa está la violencia en el país, que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, etcétera, ¿no? Y eso se traduce en programas, políticas, ¿no? Atenciones sesgadas hacia la población. Es importante decir que el estigma institucional es el que mayor vulnera los derechos de las personas que usamos sustancias. Cuando necesitamos atención en materia de salud y vamos a algún centro de salud, a algún hospital, y nos preguntan siempre que si usamos alcohol, tabaco u otras sustancias, ¿no? Al decir que sí usamos alcohol, que sí usamos sustancias psicoactivas, tenemos otro trato enseguida distinto, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando queremos pedir algún otro servicio, ya sea alguna cuestión de la educación, beca anteriormente, pues se hacían este tipo de antidoping, ¿no? Y bueno, también la cuestión en las universidades, cuando saben que algún alumno es usuario de sustancias, comienza a ver alrededor de él toda esta, o alrededor de ella, toda esta cuestión de señalamiento, ¿no? Y de estigma. Y sin embargo, pues bueno, seguimos teniendo todo este doble discurso. Por un lado, las instituciones y las autoridades dicen que están haciendo lo mejor posible, que tienen puntos de uso seguro y también señalar que la Ciudad de México pues no representa a todo el país, ¿no? Esto es una burbuja alrededor de otros estados, pues bueno, hay otras situaciones más complejas. Sin embargo, pues hacen este tipo de señalamientos para tomarse la foto pública y posteriormente lo olvidan, ¿no? No hay un seguimiento a los programas, a estos centros que se inauguraron de salud mental, etcétera, ¿no? Y esto también tiene que ver por una falta de presupuesto, por una falta de atención, por una falta de voluntad política. Recordemos que las personas que están enfrente de las instituciones públicas, pues bueno, pertenecen a una sociedad que desde la construcción de la persona usuaria de sustancias, pues claramente no son distintos, ¿no? También tienen sus prejuicios, sus estigmas y por esta inactividad y falta de voluntad política y bueno, también complejizando, ¿no? Porque sabemos que hay muchos factores alrededor de que se cumpla o se legisle de una manera, pues no se cumple, ¿no? Lo que se dice, no se magnifica todo el mundo de las personas que usan sustancias, toda la diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Y esto también tiene que ver por una cuestión muy básica de que las personas que están en cargos de institución, pues su realidad es distinta, su realidad social es distinta, entonces no conocen o no quieren conocer, ¿no? Las otras realidades que no significan votos, ¿no? Que no tienen Twitter, no tienen Facebook, ¿no? Son personas que viven y sobreviven en la calle, son personas trabajadoras sexuales, son personas que no tuvieron el privilegio de acceder a la educación, etcétera, pero que son las personas que más impacto tienen estos programas, estas políticas, ¿no? Punitivas acerca del uso de sustancias.
Y bueno, también, ¿no? Cuando se señala, cuando se habla, cuando se visibiliza, ¿no? Y se protesta, de pronto lo que se obtienen son golpes, ¿no? Son, cuestión de silencio, porque pues el status quo, ya viene el mundial, entonces tenemos que mantener esta buena visibilidad de la Ciudad de México y en general del país, ¿no? Pues, sin embargo, pues sabemos todo lo que está ocurriendo y ya para no tardarme tanto, porque justo pues van a venir les compañeros que invitamos. Le doy la palabra a mi compañero Rubén y muchas gracias. Gracias, Emma, gracias por darme la palabra. Y pues uno de los apartados que también pusimos en el reporte es la importancia de incorporar la visión de los protagonistas reales en el tema de drogas. Por ejemplo, toda la discusión sobre políticas de drogas en México, sigue arrastrando un problema estructural. Se diseña siempre sobre las personas que usamos drogas, pero casi nunca con nosotros. Es decir, nosotros no formamos parte de ese diseño de políticas de drogas. Y esa exclusión no es un detalle menor, es una de las razones por las que las políticas de drogas fracasan sistemáticamente durante décadas aquí en el país. Bien lo dice el lema, nada de nosotros sin nosotros, nada de nosotres sin nosotres. Las personas que usamos drogas no somos únicamente beneficiarias u objetos de intervención, somos sujetos también políticos, sociales y de conocimiento. Tenemos experiencia directa con los mercados, con los riesgos del consumo, con la violencia institucional, con el estigma, con los servicios de salud y con las estrategias cotidianas para reducir daños y mantenernos con vida. Sin embargo, no somos tomados en cuenta para el diseño de esas estrategias, de esas políticas públicas en cuanto a drogas, ¿no? Y es muy importante señalarlo porque cuando estas voces se excluyen del diseño de políticas de drogas, de políticas públicas, lo que se produce son medidas desconectadas de la realidad, programas que nadie usa, como ya se ve claramente en el país, leyes que criminalizan la supervivencia y las estrategias sanitarias que llegan demasiado tarde. Entonces, la participación de las personas que usamos drogas no es un gesto simbólico ni una concesión progresista, es una condición mínima para construir políticas justas, eficaces y basadas en evidencia. Y pues obviamente hay que crearlas desde el conocimiento de la experiencia propia, ¿no? Tenemos que ser tomados en cuenta en el diseño de estas políticas de drogas, porque quienes usamos drogas poseemos algo que los tomadores de decisiones rara vez tienen, un conocimiento situado de la realidad. Por ejemplo, quienes usamos sustancias, pues sabemos qué sustancias están circulando realmente en las calles, cómo cambian los mercados y las adulteraciones, muchos lo vivimos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el desabasto de metadona que hubo hace unos 3, 4 años aproximadamente, pues fue algo terrible. Muchísimas personas tuvimos que volver a salir a las calles a buscar drogas que ya estaban adulteradas. Cuando, por ejemplo, las personas que consumían heroína y que entran a programas de metadona, hay desabasto de metadona, vuelven a las calles, pero ahora ya no se encuentran con la heroína que antes consumían, ahora está el fentanilo en las calles y eso produjo pues muertes, ¿no? Muertes incontables porque tampoco hay un sistema de monitoreo de sobredosis en México, lo cual es muy importante que señalemos, entre otras circunstancias que vienen de la mano, ¿no? Y pues ese conocimiento es fundamental para el diseño de intervenciones de reducción de daños, sistemas de alerta temprana, programas de análisis de sustancias, distribución de naloxona en el ámbito comunitario y otras estrategias comunitarias de cuidado. Por eso es importante señalar que no se debe de ignorar ese conocimiento. Es literalmente diseñar políticas a ciegas si se llega a hacer eso, ¿no? Si se ignora la visión de las personas que usamos sustancias. Ese es uno de los apartados que señalamos. Es muy importante mencionarlo. Y pues obviamente, otro tema que también metimos en el reporte es que no hay una partida presupuestal
dirigida a reducción de daños como tal en el país. México no cuenta con una partida presupuestal específica y etiquetada para programas de reducción de daños. Se habla en el discurso de que es importante implementar la reducción de daños como modelo de salud pública, pero eso queda nada más en palabras. En la práctica no se financian los programas de reducción de daños que deben de existir. Y eso queda en manos de la sociedad civil. Entonces, estamos hablando de políticas públicas diseñadas desde el Estado, ¿no? Y que son, pues, obviamente carentes de la visión de los protagonistas reales. Lo que sí existe en México son recursos generales para la prevención y el tratamiento de las adicciones y la salud mental. Y ahora se está viendo, por ejemplo, con Asama, el mismo YAPA aquí en la Ciudad de México, están hablando mucho de salud mental, pero reducción de daños sigue quedando relegada, ¿no? No hay una línea presupuestal clara destinada a estas intervenciones de reducción de daños, como los programas de intercambios de jeringas, programas de análisis de sustancias. Eso se ve muy lejano que pueda existir una partida presupuestal federal o estatal que pueda financiar estos programas de análisis de sustancias. Y ahora, pues mucho menos con el tema de la naloxona menos con las salas de consumo supervisado. O sea, eso se ve muy lejano en México que pueda llegar a existir desde el Estado. Afortunadamente, la sociedad civil ha hecho un esfuerzo grandioso. Está la sala de consumo supervisado en Mexicali, pero pues no basta. O sea, debe de haber en muchísimos otros lugares, no nada más en la frontera, también en el centro del país, espacios de consumo seguro, ¿no? Y pues al no existir estas partidas presupuestales desde el gobierno, pues eso queda un gran vacío en ese sentido en cuanto a la salud pública. Pero sí, como les mencioné, sí existe presupuesto para las adicciones, pero no para la reducción de daños. El gobierno federal sí destina recursos a la atención del consumo de sustancias dentro del sistema de salud. Por ejemplo, hay distintos informes que señalan que el presupuesto federal para la atención del consumo de drogas ha rondado entre 700 millones y más de 1.500 millones de pesos anuales en los últimos años. Pero esto, como les menciono, dirigido hacia la salud mental y las adicciones, pero no etiquetado para reducción de daños. Sin embargo, estos recursos, estos 700 millones, se destinan principalmente a campañas de prevención fallidas, como esta de Elige ser feliz, el fentanilo te engancha y te mata la primera, también atención clínica dentro de los sistemas de salud mental y adicciones, que tienen este modelo abstencionista y programas educativos y publicitarios. Es decir, no están diseñados específicamente para estrategias de reducción de daños, lo vuelvo a reiterar. ¿Cómo voy de tiempo, Evelyn? Bueno, Justo te había entonces... escrito que ya estábamos con el tiempo, entonces, Perfecto. Está bien. Con eso yo cierro porque es muy importante escuchar a nuestros invitados, precisamente que están aquí. Yo le cedo la palabra a Evelyn, nuestra moderadora, y adelante. Muchas gracias por escuchar. muchísimas gracias Rubén y Emma, también a Héctor por ayudarnos a entender, a hacer esta reflexión crítica de lo que pasa realmente con las leyes y en su ejecución respecto a la falta de reducción de riesgos y daños en México de manera efectiva, ¿no? Como política y sobre todo como una base de inclusión respecto a la gente de la que se está hablando, que somos justo las personas usuarias de drogas. Entonces, bueno, vamos a darle paso a Simona Mosco Aquino, con base justo en estas invitaciones que realizó el equipo de Lamput México. Ella es una de las invitadas, es doctorante en biología experimental en la UAM y su trabajo explora el consumo de sustancias psicoactivas desde una mirada más interdisciplinaria y también desde la biología. Muchísimas gracias por estar aquí, Simona, y te damos el paso, por favor. ¿Creen que podrían seguir con alguien más? Porque hay un montón de ruido acá en donde estoy, para no Eh, entorpecer, de Está favor. bien, no hay problema, Simona. Ojalá lo puedas resolver prontito. Sí, Entonces vamos a pasar con Abel, por favor. Abel Quiroga,
También está aquí, sí. Él es un destacado activista con más de 3 décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la salud en México y también es el fundador de Acodemis AC. Bienvenido, Abel. Gracias a todos, todas y a todes. Bueno, cuando Rubén me invita y me manda el tema, yo me pregunto cuándo el Estado nos ha dado una respuesta favorable a las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Yo creo que en el siguiente mes cumplo 65 años, he pasado por muchos esenios y nunca yo he visto una respuesta favorable en las personas que usamos sustancias psicoactivas. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, que es un estado del norte de México, ultraconservador en el sentido económico, social, político, cultural. Pues tenemos que hablar claro y fuerte cuando uno dialoga con los funcionarios, sobre todo de los servicios de salud estatal y municipal, pues sí están muy interesados en el tema, dicen, no, sí nos interesa. Pero cuando ya hablamos del presupuesto, de los recursos que para realizar los proyectos focalizados en las poblaciones claves del VIH, en las poblaciones prioritarias de la hepatitis C y donde se encuentran una gran mayoría de personas que utilizamos sustancias psicoactivas, personas privadas de su libertad. Entonces, yo creo que estamos viviendo desde el sexenio pasado un recorte de recursos cuando antes la Secretaría de Salud a nivel federal, a través de CENSIDA, realizaba convocatorias y había un apartado, una categoría sobre reducción de daños y riesgos. Entonces, teníamos cuando menos esta fuente de ingresos para aplicar acciones muy dirigidas y muy monitoreadas por el sistema de salud. Desaparecen el testeo de pruebas rápidas de VIH y de hepatitis C. Somos muy pocas las organizaciones a nivel nacional que tenemos centros comunitarios donde otorgamos este tipo de acciones como una parte de la justicia social que debemos de tener muy claro las personas que estamos en el trabajo cotidiano, en el campo, en la comunidad. Yo tengo unos lugares de encuentro sexual de los cuartos oscuros en donde realmente yo sería una persona no objetiva si se está incrementando el uso de sustancias psicoactivas, sobre todo en los contextos sexuales. El SLAM, el chemsex, es para aquellas personas que utilizamos sustancias psicoactivas para prolongar secciones sexuales. Y eso se encuentra también en los hoteles, en donde están ahí con el resguardo aparente de una seguridad, pero afuera está la policía, la seguridad pública. Y esto no lo podemos negar, es una realidad. Entonces, nosotros hemos diseñado unos paquetes de prevención y entregamos unas tarjetitas en blanco de PVC como tipo de tarjetas de crédito. Y me preguntan, ¿esto es para qué? Bueno, pues la utilizamos para pulverizar la sustancia y no utilizamos nuestro INE, no utilizamos nuestras tarjetas de crédito y así evitamos y así reducimos un robo, ¿sí? Entonces, también tenemos que trabajar mucho en las aplicaciones de encuentro, sobre todo en estos famosos de Grindr, en donde hay goteros, goteres. Entonces, nosotros tenemos, como dice Rubén, tenemos la experiencia, sabemos cómo se mueve las sustancias y a través de las sustancias, cómo se mueve, estamos en las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, yo soy una persona de 65 años, con VIH, ya utilizando sustancias psicoactivas y ya me ven como diciendo, ¿cómo? Ya eres adulto mayor y todavía estás utilizando sustancias. O sea, no has aprendido en toda tu vida. Pues sí, sí he aprendido, por eso las uso. ¿Sí?
porque me dan alegría, me dan placer, y eso a muchos, a los servidores públicos que están en adiciones, los ponemos, diciendo, ¿cómo que placer? ¿Cómo una gestión de placeres? ¿Cómo esto? Los quieren ver en el estigma de la persona usuaria que pierde todo, una cosa con otra, ¿sí? Entonces, no, o sea, eh, no todos los que utilizamos sustancias psicoactivas llegamos a un uso problemático. Yo sí llegué a un uso problemático, llegar a hospital, ¿sí? O sea, yo sí sé lo que el significado, pero no por eso voy a criminalizar las sustancias. Y vivimos ahorita en México y a nivel global las políticas prohibicionistas y vamos en contrarreloj, hacia atrás. No podemos decir, no, vamos muy bien, vamos avanzando con guías de reducción de daños, vamos. No, la realidad es que estamos con una guerra de Estados Unidos en contra de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Nos criminalizan, nos dicen que somos los responsables, como dijo Emma. Sí, al contrario, o sea, sabemos, los que estamos trabajando en reducción de daños y riesgos, sabemos la importancia de salvar las vidas. Por eso estamos con este modelo, porque a mí me salvó la vida. Entonces, yo creo que a nivel estatal y a nivel municipal, cuando menos en Nuevo León, ha habido muy poca incidencia presupuestal. Sí ha habido, pero como para decir, bueno, vamos a calmar a Abel, así como coloquialmente, para que ya no gestione más este ruido en los consejos municipales y en el consejo estatal de adiciones. Gracias. Muchas gracias, Abel, por tu intervención. Qué fuerte puede llegar a ser la capacidad de organización y de respuesta comunitaria de ese tejido, precisamente, que es el que buscamos incentivar y dar también como una visibilidad a través de espacios de discusión como este, que realmente pues se construyen de eso, ¿no? De lo que está pasando en el día a día, y es por eso que es tan necesaria esta intervención propia desde nosotros como comunidad, con toda su diversidad, para poder atender la realidad que están viviendo otras personas que no tienen todavía o que no pueden aún ser parte de estos tejidos que se están haciendo en respuesta a la ausencia permanente de la que tú hablabas del Estado, y cosa que se repite creo que en todos los países latinoamericanos. Ahora, sin más preámbulo, bueno, quiero primero consultar con Simona si es que puedes ya Sí, ya hablar. puedo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les estaba comentando un poquito sobre Simona anteriormente. Está bastante chévere, pues, esta mix entre biología experimental y justo, pues, el consumo de sustancias o el uso de sustancias psicoactivas desde esta mirada más interdisciplinaria y también con relación a los animales, ¿no? Entonces, sin más, te doy paso, Simona, para que nos puedas contar un poquito más a fondo sobre qué se trata todo esto que tú estás investigando y tus acciones también. Sí, claro. Aquí son los 20 minutos de intervención o cuánto tiempo para calcularle. Sí, son ahora, por favor. La Perfecto. intervención de cada uno. Ujú. Perfecto. Sí, creo que desde mi punto de vista y del trabajo que yo vengo realizando, pongo en la mesa a las personas trans en sintonía y en círculo a las mujeres trans, que es a la identidad a la que yo correspondo. Entonces, sí, en la población cis el Estado nos ha fallado de forma fatal y contundente, pues hablando en la población trans se vuelve aún peor, ¿no? No solo hablando desde un sistema de consumo de sustancias y una regulación, hablamos desde un sistema completo, desde que hay una violación de derechos básicos humanos, de identidad, de ingreso a la salud. Con ello también un estigma y un prejuicio hacia nuestras identidades. Le vamos aumentando una limitada acceso a educación, si bien algunas estamos llegando ya a niveles mayores, pero también hay algunas que no lo están logrando, ¿no? Porque a los 16, 15 años las están eh, corriendo de sus ciudades de origen. Entonces se enfrenta a toda una interseccionalidad en la cual las mujeres trans nos encontramos
Y con ello ahora le sumamos el consumo de sustancias, ¿no? Y este consumo de sustancias, ¿cómo viene a afectar? Ahora sí ya teníamos un estigma por ser mujeres trans, ahora viene este estigma por consumir sustancias. Y con ello también si alguna es portadora de VIH, si ejerce el trabajo sexual, y así sucesivamente los estigmas se van poniendo, ¿no? Y es como, no quiero volverme la víctima perfecta acá, pero si nos ponemos en una pirámide de Maslow, la población trans, incluso a nivel de organizaciones civiles que estén desarrollando y ejecutando proyectos, pues no nos tienen en su mirada, ¿no? Porque claramente se vuelve una población con unas estrategias muy diferentes a las cuales se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y poniendo como este panorama de la interseccionalidad, pues ahora me gustaría poner cómo este panorama del consumo de sustancias se encuentra. Con mi trabajo que he venido realizando en algunos puntos de calle, en algunos puntos donde se ejerce trabajo sexual, con amigas e incluso las sustancias que yo consumo, pues vamos a encontrar unas sustancias muy específicas, ¿no? La metanfetamina, el alcohol, el cannabis, los poppers, la cocaína. Como que son las 5 sustancias que ahí se están mezclando, son las que mayormente se consumen. Luego viene este consumo. Los consumos son totalmente diferentes. Ahorita Abel nos hablaba un poco sobre el chemsex y cómo hombres que tienen sexo con otros hombres ocupan la metanfetamina. Acá en las mujeres trans hay una performática diferente, no hay un uso muy diferente. En muchas ocasiones se inicia cuando se ejerce trabajo sexual por primeras veces, porque hay veces que el cliente no te contrata si tú no consumes con él, o para rendir bastante tiempo, ¿no? Y con ello pues se va generando todo procesos de consumo mayores. Entonces vamos a empezar a encontrar diferencias, por lo cual se vuelve muy importante que las estrategias se vuelvan muy específicas para cada sector de la población, ¿no? Posteriormente, también se refugia un poco en este consumo de sustancias debido a ciertos estados emocionales y algunos diagnósticos neuropsiquiátricos, ¿no? Hay muchas ocasiones que las mujeres trans no tenemos acceso a servicios de salud y encontramos algún tratamiento o alguna terapéutica utilizando estas sustancias, ¿no? También se le suma un poco el consumo de cuando una inicia su tratamiento hormonal. Y aquí en este tratamiento hormonal, pues también se vienen haciendo algunas mezclas y por desgracia no hay evidencia científica de qué está sucediendo cuando se combinan todos estos medicamentos, ¿no? Todas estas moléculas, tu tratamiento hormonal, las sustancias psicoactivas que consumas, si llevas algún tratamiento psiquiátrico y cómo esta combinación puede tener consecuencias en los cuerpos, ¿no? Y que se necesita y se requiere y a nivel mundial no hay una investigación clara al respecto. Cuando tú llegas a algún servicio médico, lo primero que te dicen, y como ya se ha venido hablando acá, tus malestares es porque consumes sustancias. Si tú dejas de consumir sustancias, seguramente todo esto se te va a cambiar. Por desgracia, lo voy a tener que decir, pero incluso en algunos lugares de Ciudad de México, en donde se te da de forma gratuita el tratamiento hormonal, te condicionan a que debes de dejar de consumir para que se te pueda dar el tratamiento hormonal. No, esa es una de las prácticas que se está llevando a cabo. Si bien se sabe, claro, que hay algunas sustancias psicoactivas como el tabaco, por ejemplo, sí se tiene muy bien reportado que consumirlo con estrógenos, pues, estrógenos más tabaco puede generar ciertos problemas, ¿no? Entiendo que hay algunos médicos que puedan tener un panorama más amplio sobre las sustancias psicoactivas, pero también como no hay una investigación clara, pues es de lo mejor es que no consumas para que yo te pueda dar este tratamiento. Y luego le podemos sumar este tratamiento si eres una persona que es portadora de VIH o si ejerce trabajo sexual y se toma la profilaxis, el PrEP, pues entonces se va haciendo una combinación de sustancias que no sabemos cómo llevarla a cabo. ¿Y qué está haciendo el Estado? ¿Qué estrategias tiene para intervenir en estas poblaciones? ¿Qué programas, qué proyectos está haciendo? Ninguno. No hay absolutamente ninguno. Si bien Clínica Condesa tiene algunos espacios para dar
acompañamiento bajo la reducción de daños, Clínica Condesa Iztapalapa y Clínica Condesa de la Condesa. Hay algunas estrategias, pero no se dan abasto. Son solamente dos espacios. ¿Qué pasa con los otros lugares? Se nos habló de que se iban a hacer estos centros de salud para la salud mental, en donde tú vas y lo primero que se te hace es, tienes que dejar de consumir para que puedas estar bien. O la canalización es para algún centro psiquiátrico, porque claramente llegan personas trans, mujeres con problemas ya de consumo de metanfetamina, con ciertos tipos con ciertos síntomas muy específicos, y es como aquí no sé qué hacer contigo. Entonces lo primero que te hago y más fácil, y yo me limpio las manos, es canalizarte a un psiquiátrico, ¿no? Y en el psiquiátrico llegas y se te violenta desde tu identidad y vas sumándole todas las violencias. Entonces, lo último que tú tienes ganas de hacer es llevar un tratamiento. Y quien está haciendo esta chamba, como siempre y como muchas veces, y seguramente lo vamos a estar siguiendo haciendo, son organizaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana ahorita hay una organización muy específica de mujeres trans que se está dando servicios para algunas consumidoras de opiáceos, en donde se está haciendo intercambio de jeringuillas, pruebas de VIH, les está haciendo algún tipo de pláticas, se les está incorporando a algunos centros de salud, pero es allá en Tijuana. En Ciudad de México está en la organización civil en la cual yo he estado colaborando, que es YECA. En YECA se vuelve un poco más amplia la cobertura porque es un centro de vivienda donde las chicas se quedan, es un espacio abierto, pueden entrar y salir. En YECA misma se les emplea en ocasiones en el comedor comunitario, si no se busca que se le vincule a algunos lugares de empleo, se empieza a hacer los trámites de su documentación, se les canaliza a algunos centros de salud en los cuales YECA ya hizo algunos convenios previos para decirles, oigan, es importante que traten de la forma como se tiene que tratar a una mujer trans, ¿no? Y entonces, y así sucesivamente, pero ¿cuántos centros, proyectos y organizaciones civiles están haciendo esta chamba y qué está pasando con las demás personas, ¿no? Si bien yo estoy poniendo acá un panorama desfavorecedor, pero así es, y que es importante que lo tomemos en cuenta, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, ¿no? El Estado no nos está resolviendo absolutamente nada, y creo que también acá va a ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero también hay cierto tipo de estrategias de reducción de daños que no se pueden llevar a ciertos sectores de la población, ¿no? Por ejemplo, yo no le puedo hacer un testeo a mujeres trans, porque lo último que les interesa es saber si lo que están consumiendo es metanfetamina o no. Necesitan o requerimos otras situaciones, ¿no? No les voy a dar un flyer para, oye, lo que estás consumiendo es esto. Creo que también acá es una gran problemática a la que nos enfrentamos. ¿Qué tipo de estrategias vamos a hacer, no? Y lo primero que tenemos que hacer es conocer a la población, acercarnos a ellas, emplear su conocimiento empírico que a lo largo de los años han hecho, ¿no? A mí se me hace súper maravilloso cómo estas mujeres, en los puntos en los que yo he estado trabajando, cómo generan cierto tipo de estrategias de autocuidado, donde dicen, oye, ya te estás pasando, ya bájala la fiesta y entre las mismas amigas es como te quito la sustancia, vamos a comer, vamos a ducharnos, cierto tipo de estrategias que parece que sí están funcionando, ¿no? Y los vínculos familiares, y no habla la familia nuclear, habla la familia que uno elige, en la población trans funciona mucho, ¿no? Como estos vínculos en ocasiones es como de, oye amiga, ya te estás, ya hay que bajarle, ya hay que cambiarles estrategias de consumo, ya hay que ver por otro lado. Entonces, por ejemplo, por esas estrategias nos podríamos estar identificando un poco y tomar esta información e incluirlas en las diferentes organizaciones que venimos trabajando la reducción de daños, ¿no? Y así sucesivamente podríamos ir nombrando varias estrategias de autocuidado que ellas mismas, que nosotras mismas estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en tratamiento hormonal. A mí me gusta consumir sustancias, pero claramente, por ejemplo, yo el tabaco lo he dejado completamente porque sé
sé que para mí sí es peligroso, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo no he logrado entender cuándo debo de tener un consumo limitado de alcohol, porque llega un momento en mi cuerpo que yo, como llevo muy poco tiempo en tratamiento hormonal, no entiendo hasta qué momento puedo dejar de consumir alcohol, ¿no? Entonces, ahí yo estoy generando cierto tipo de estrategias, decir, bueno, solo dos cervezas, tres. Pero claro, yo tengo un panorama muy diferente a otras mujeres trans, ¿no? Yo tengo ciertos privilegios en donde yo puedo tener incluso esta información de decir, a ver, vamos a tomar ahorita solo dos cervezas y vemos cómo nos estamos sintiendo. Pero ¿qué pasa allá afuera, ¿no? Hay población muy joven entre las mujeres trans que ya están consumiendo sustancias, 14, 15 años, y con ello viene toda una combinación de sustancias. Entonces también ahí se nos acerca un problema de cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Porque en muchas ocasiones la reducción de daño la estamos pensando para mayores de edad o que tengan cierta toma de decisiones, pero ¿qué pasa con estas personas que son menores de edad, ¿no? ¿Cómo los vamos a poder incluir en estas estrategias? ¿Hacia dónde las vamos a poder llevar? Y con ello mismo voy hablando y no sé cuánto tiempo tenga. Te quedan 3 minutos, Ah, por favor. perfecto. Y con ello voy cerrando con algo que ya he venido diciendo. Creo que un gran reto acá de la reducción de daños que se está haciendo desde Latinoamérica es que debemos de trabajar con las poblaciones de forma directa. No es posible que haya algunas organizaciones que estén bajando recursos, que no tengan nada de experiencia trabajando con ciertas poblaciones y por querer tener recursos, aplican, van, gestionan un programa y un proyecto, el cual están haciendo totalmente mal y lo único que hacen es que para las otras organizaciones que quieren incluirse en esos espacios, ya no se nos permite porque ya se generó un trabajo totalmente mal. Se les abandonó. Si el Estado ya nos ha abandonado, ahora viene una organización y también te viene a abandonar y se llevó contigo sus conocimientos. Entonces creo que acá debemos de replantearnos y repensar cómo desde México y desde Latinoamérica vamos a generar estrategias de reducción de daños empleando las voces de las personas que consumen, no apropiándonos de sus conocimientos de consumo y respetando a quien sabe trabajar esas poblaciones. Porque si no, vamos a seguirnos haciendo de esta forma. Hay muchas organizaciones que hablan desde perspectiva de género. Claro, perspectiva de género de mujeres cis. ¿Qué pasa con las otras diversidades? No se están incluyendo. Y se tendría que estar discutiendo ya. No es posible que otros países le estén avanzando un poco más allá y acá en México, incluso entre nosotras organizaciones, estemos haciendo este trabajo de forma mal. Si ya el Estado nos ha fallado, pues sentémonos a dialogar. ¿Qué vamos a hacer nosotras como sociedad civil, activistas, personas que trabajan con comunidades y generemos unas estrategias claras y precisas para cada uno de estos porque también es importante, voy a cerrar con esto, no espero incomodar a nadie, pero luego se habla de las diversidades y se dice, ok, ya tenemos trabajo con diversidades, pero la diversidad es hombres que tienen sexo con otros hombres. Y no es la misma estrategia. Debería de haber una estrategia para hombres que tienen sexo con hombres, para mujeres lesbianas, para personas bisexuales, para hombres trans, para mujeres trans y así sucesivamente. Pero el gobierno, organizaciones con bastantes fondos, sí, ya trabajamos con diversidades. ¿Cuál es tu diversidad? Hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Y con ello, pues hay que empezar a hacer una reflexión. Y con esta reflexión creo que pongo un panorama medio catastrófico, pero es la realidad de nuestro México, ¿no? Y no solo para las mujeres trans, para todas las personas que consumimos sustancias, estamos en un panorama catastrófico en donde parece que veníamos avanzando. Yo me emocioné mucho cuando se hizo este cambio de perspectiva bajo la reducción de daños. Y yo dije, wow, cuando empezaron a designar a ciertos personajes en figuras importantes de la legislación, también me emocioné mucho. Me duró esa emoción una semana porque posteriormente nos dimos cuenta que no hemos avanzado en absolutamente nada. Parece que no vamos a avanzar y parece que se les olvidó todo el trabajo comunitario que hicieron.
Se les olvidó completamente, llegaron a una posición en la cual ahora a una le ponen incluso el pie para poder seguir continuando trabajando. O parece que se les está pidiendo algo que se nos esté regalando. Es como, yo solo estoy exigiendo y estoy haciendo la chamba que tú no estás haciendo. Entonces es importante que les recordemos también a estos personajes y a y a estos organismos estatales cómo nos fallaron y nos están fallando y que sí se pusieron en un marco internacional de la reducción de daños, pero solo se lo pusieron. No se está ejecutando y no se está ejerciendo absolutamente nada de reducción de daños. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Simona, por esta intervención. Ha sido bastante fuerte y creo que esto último que has dicho sobre esta crítica de dónde están las prioridades y de quiénes son las personas diversas dentro de las organizaciones, tendríamos que ver que en el abanico de color hay muchos colores que están faltando y que creo que esto se replica también incluso a nivel regional, ¿no? En nuestras redes. Así que es importante hablarlo y qué bueno que hayas como nombrado también todo esto importante de las infancias. Antes de dar paso a la última ponencia, vamos a leer un poquito los comentarios. Tenemos la intervención de Eduardo que nos dice, sí, las infancias deben ser también un sector prioritario y que requieren atención especializada. También nos habla un poco de qué tanto tiene que ver el trabajo de las ACE, entiendo que son organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? Un Sí, poco las AC, Sí, ¿sí? sí, las Naciones Unidas. Conservadoras como la Sociedad de Padres de Familia o sectores dentro de la misma academia que se escandalizan por la educación sexual de luz o el uso de sustancias, de educación sobre el uso de sustancias, entiendo. Lorena también nos dice que se tenía que decir y se dijo, porque sí, algunos factos ahí, y qué bueno que justo en marzo tengamos estas voces importantes también de las mujeres y sobre todo de las mujeres trans que son tan invisibilizadas, ¿no? Realizar diagnósticos, nos dice Abel, realizar diagnósticos comunitarios de las poblaciones clave de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Ok, con esto, bueno, agradecemos nuevamente a Abel, a Simona y vamos a dar paso a nuestro último ponente que está por aquí. Él es Alex. Un segundito, nada más lo voy a presentar. Él es Alejandro Báez Paz, él es politólogo y sociólogo activista de VIH positivo y socio fundador del Laboratorio Social de México o MX, reconocido por la Fundación Obama. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por la invitación. Em, pues yo les puedo platicar un poco sobre la experiencia que he tenido al dirigir la organización, que es la de Red de Diversidades ante el MET, que de hecho aquí nos están acuerpando bastantes compañeros, y que puedo secundar las opiniones que han dicho mis anteriores compañeros, tanto Abel como Simona, en tanto a las diferencias, ¿no?, estructurales y las carencias estructurales, principalmente por parte del Estado, en tanto a la política pública. Em, lo que puedo mencionar, por ejemplo, es que, por lo menos en los lugares donde yo he vivido en tres ciudades principalmente aquí en México, que es Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, y se puede decir que también he conocido la ciudad de Puebla, ¿no? Y que son ciudades que en donde la reducción de daños empieza a ser tema cuando ya lo rebasó la situación, principalmente pues en varios centros de salud o para las organizaciones sociales que trabajan con los temas, ¿no? Normalmente ya llega la reducción de daños, dicen, ya llega tarde, normalmente ya llega tarde, la verdad es que sí. Y es que la situación pues nos está rebasando por también tantas transversalidades que estamos viviendo, ¿no? O sea, podemos estar viendo la transversalidad de la migración, la transversalidad de ser personas de comunidades indígenas, personas viviendo con VIH, de personas viviendo con hepatitis C, de personas viviendo con alguna otra comorbilidad o con infección, personas viviendo con una violencia estructural a partir de la pobreza, ¿no? Y todas estas situaciones que se convierten en violencias, o sea, todas estas estructuras se convierten en violencias,
y carencias y muchas de las veces hasta omisiones por parte del Estado, pues en lugar de se supone que vivimos en una república en la que se le está dando como derechos a las características reconocidas, por ejemplo, cuando dicen es que es una persona que vive con alguna vulnerabilidad y se supone que cuando te estás atravesado con transversalidades te debería de estar apoyando más el Estado, ¿no? Y parece que es al contrario, parece que te están omitiendo más. Y pues también lo puedo hablar como usuario de sustancias, ¿no? Psicoactivas que vivió experiencias muy fuertes, por lo menos en Jalisco, en Guadalajara, en donde fui violentado, ¿no? En algún momento por alguna situación de ser consumidor de sustancias y que se convierte en una vulnerabilidad, ¿no? Y esa vulnerabilidad, cuando la platicas ante el Estado, por ejemplo, no se entiende, ¿no? A lo que voy, o sea, lo que comentaba, por ejemplo, Abel, lo secundo completamente, ¿no? Por ejemplo, el uso de herramientas digitales para que las personas, usuarias de sustancias, caigan en actividades que vulneran sus derechos, los derechos como la libertad, los derechos como como que pueden ser víctimas de algún asalto, víctimas de alguna violencia física o inclusive de asesinatos por medio de estas aplicaciones y que se utiliza el gancho normalmente del consumo como una vulnerabilidad porque se piensa que esa vulnerabilidad no van a buscar la justicia. ¿Por qué? Porque las mismas personas que se encargan de administrar la justicia ven esa vulnerabilidad como si fuera un delito, ¿no? Entonces nuestro sistema está entonces tergiversado en ese sentido, ¿no? O sea, no podemos ver una vulnerabilidad como un delito, eh, y entonces, ¿qué delito se persigue, ¿no? Y eso no solamente se está viviendo en Guadalajara, eso no solamente se vive en la Ciudad de México, se vive en Veracruz, se vive en Monterrey, se vive en el sur del país, en Mérida. Y hay algo también que he aprendido que vivimos en muchísimos Méxicos, ¿no? O sea, creo que cada lugar tiene sus propias especificaciones, pero creo que las partes más virulentas, por lo menos de las transversalidades que yo más trabajo, que son por lo menos el tema de VIH, el tema de consumo de sustancias, el tema de diversidades, es donde más virulenta se vuelve la situación, más riesgosa es la situación. Y eso porque también nos dejan a merced de varias situaciones, por ejemplo, cuando quieres ser consumidor en lugares de la provincia y donde hay un cártel que es el que está mandando, la verdad es que no hay justicia. O sea, no podemos, no nos podemos acercar ni siquiera a los temas administrativos de salud, ni a los temas administrativos de justicia, ni a los temas de discriminación o alguna situación por el estilo, ¿no? O sea, hay una omisión ahí entera, ¿no? Por completo. Entonces, y se convierte en una cuestión riesgosa hacia las personas que pues consumimos y lo hacemos visible, ¿no? Lo hacemos evidente. Entonces se convierte otra vez en esta vulneración estructural y que si lo vas combinando con otras vulneraciones, por ejemplo, con la marginación de vivir con el estigma de VIH o con la marginación de ser una persona que no es de aquí, sino que es de Centroamérica o que es una mujer trans o que se dedica al trabajo sexual, pues obviamente vemos muchísimas más violencias atravesadas, ¿no? Este, Aún así, no quiero dejarlo como en esta parte como pesimista, ¿no? Quisiera llevarlo también hacia que sí he visto también como de avance, ¿no? Creo que sí hay un auténtico interés, por lo menos desde organizaciones sociales que trabajan con estas transversalidades en varias partes del país. Por lo menos en mi caso muy personal, como activista y como alguien que ha hecho visible este tipo de prácticas y políticas públicas o de intención hacia política pública, sí me han buscado de diferentes espacios. Algunos de la provincia, ¿no? Por lo menos puedo decir de lugares como Campeche, de Puebla, apenas me contactaron de Hidalgo, ¿no? Que están interesados, pero no saben cómo abordar el tema, ¿no? Entonces empiezan a ver un genuino interés, ¿no? Y son por parte de organizaciones o por parte de Capacits. Para quienes no sepan qué es un Capacit, son estos centros de atención para personas que viven con VIH por parte del Estado, que es como lo que fuera la Clínica Condesa, pero en diferentes estados de la República.
Entonces me busco, por ejemplo, el Capacit de Campeche y les interesa integrar el tema de reducción de daños, ¿no? También, por ejemplo, puedo hablar de el Hospital Civil Viejo de Guadalajara y donde han hecho, por ejemplo, investigaciones ya transversales entre temas de VIH, consumo de sustancias y salud mental, específicamente para generar política pública desde este hospital para personas consumidoras de sustancias, por lo que les comentaba al principio, la situación ya nos rebasó. Ahora, creo que también hay un tema, ¿no? Entre las mismas organizaciones que a veces eh, difícilmente se pueden coordinar entre ellas, ¿no? No sé, creo que necesitamos una comunicación, pero más principalmente con organizaciones al interior de la República, ¿no? Porque creo que sí hace falta como esa vinculación hacia donde más hay este tipo de déficit, ¿no? De acción gubernamental. Por ejemplo, pues he visto, ¿no? Cómo jóvenes me buscan, ¿no? Por lo menos en pueblos pequeños, como lo que puede ser en Iguala, lo que puede ser en Orizaba, Veracruz, que es mi ciudad, en Córdoba, o sea, pequeñas ciudades que no son más de 300,000 habitantes y personas que pues ya la sustancia ya está allá, ¿no? O sea, ya el consumo ya está allá, ¿no? O sea, y ellos ya toman la decisión, por ejemplo, de ponerse una inyección de metanfetamina. Y entonces les digo, y a la distancia, ¿cómo les explico yo el cómo poder llegar a la vena, ¿no? Sin lastimarse. Entonces, ese tipo de preguntas son las que luego me abordan, ¿no? Y entonces es cuando nos damos cuenta de todo lo que hace falta de entender, ¿no? Y dice, es que si vamos a un centro de salud, no me van a decir, no me van a dar lo que yo necesito, ¿no? O sea, yo tomé la decisión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esa decisión, no? Y pues muchas veces también, ¿no? Pues como la red también funciona como un SOS, me han llegado avisos de que, oye, es que me perforé la vena, oye, es que me pasó esto, o me inyecté con agua de la llave, ¿y ahora qué es lo que hago, no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues son las que se vive también el día a día, ¿no? En el tema del consumo y que sí se necesitan también estar hablando y dialogando. Ahora, creo que un tema también que pocas veces se menciona en los espacios de política pública es las personas, por ejemplo, que no tienen un hogar, las personas que viven con esa gran vulnerabilidad, ¿no? Y pues si vamos al tema de reducción de daños, ¿no? Como entendiéndolo como si fuera un cuidado, ¿no? O como le dicen, me gusta mucho la palabra en inglés que le llaman que la reducción de daños es housing. O sea, como es como cuidarlos como si fuera una cuestión de un hogar, ¿no? Pero lo que comentaba Simona es muy real, ¿no? O sea, las necesidades, como dices, una persona sin hogar, hazte una prueba de tu sustancia, ¿no? Cuando lo que imperiosamente necesita es un lugar donde dormir, ¿no? Entonces, esas son las necesidades, ¿no? O sea, la reducción de daños ahí es, por ejemplo, un lugar, un espacio, ¿no? Un techo y a veces hasta comida, ¿no? Entonces, es esa discusión, ¿no? O sea, porque son diferentes eh, niveles de intervención estatal y creo que es necesario generar una correcta análisis para la política pública, pero ese siempre tiene que ser con base en las personas, ¿no? Ya es repetir lo que ya habían dicho, ¿no? No quiero dejar pasar el hecho de que apenas hubo un evento en la Ciudad de México que fue organizado por el IAPA, que fue para el plan de 2026, 2030, si no me equivoco, que hablaban sobre reducción de daños y riesgos. Y fue en la Ciudad de México, del Instituto de Atención para las Adicciones, este, y hablaban sobre que lleváramos unas propuestas de política pública con temas de reducción de daños y riesgos, ¿no? Se supone que en la Ciudad de México apenas conocí uno de los espacios que se inauguraron, lo que son los espacios colibrís, no sé si lo han escuchado, pero que son estos espacios donde se habla también de la reducción de daños y riesgos. Conocí uno que es el de Iztapalcali, que está en Iztapalapa. Ahí, más o menos me mencionaron cómo es la atención. Básicamente se basa en una atención principalmente psicológica de acompañamiento y que los van canalizando, por ejemplo, con espacios para poder testear la sustancia, como lo que es la UNAM,
con el testeo de sustancia. Sin embargo, apenas está como en ese proceso porque se supone que este año va a ser cuando van a multiplicarse los centros Colibrí. Tengo entendido que ahorita solamente hay 12 y que van a existir más. Y que pues es específicamente para el tema de consumo de sustancias y que no lo van a ver desde la parte punitiva, sino también de la parte desde reducción de daños y riesgos. Habrá que ver y habrá que evaluar. Lo que sí me llamó la atención es que mientras estaba haciendo este espacio, que fue se supone que de la consulta pública, porque el derecho les marca que todas las instituciones tienen que hacer la consulta pública para ver cómo se va a gestionar los recursos, este, había, no había la participación de las asociaciones civiles, tampoco hubo mucha difusión por parte del instituto. Y creo que el horario en el que se hizo no era accesible para las personas que pudieran asistir, porque la verdad es que se hizo a la 1 de la tarde un jueves. Y creo que eso marca también una pauta, ¿no? De quiénes sí pueden ir y quiénes no pueden participar. Mientras que todas las demás consultas ciudadanas habían sido en línea y habían sido en la tarde después de las 6 de la noche. O sea, no sé si me explico, y creo que es importante también visibilizar, porque para mí la política pública es o de reconocimiento o es de invisibilización o de simplemente el de criminalización. Entonces, estas tres formas de ver la política pública nos va marcando, ¿no? O sea, porque tal vez sí le vamos a entrar, pero no con ustedes. Entonces, ¿con quién sí, con quién no, no? Entonces, la verdad es que solamente un compañero de la red de diversidades, Santelmet, que es la red que yo dirijo, me acompañó y fuimos y entregamos una propuesta, ¿no? Que la propuesta era que hicieran la política pública, pero con nosotros como tomadores también de decisiones, no solamente como observadores y consumidores de la política. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, no sé, para que lo pueda, Sí, justo te estaba escribiendo por interno que te quedaban 2 minutos. Ok, perfecto, ya con esto voy a terminar, ¿no? Entonces, Gracias. o sea, sí, creo que sí es muy importante el integrar nuestras visiones, experiencias, ¿no? Y el generar un diagnóstico correcto, ¿no? Y ese diagnóstico es también viéndolo hacia cómo queremos ver de pues este mundo, ¿no? O sea, de qué forma lo podemos construir de forma diferente, ¿no? Entonces, en esta consulta pública, la verdad es que había más personas que pertenecen al IAPA, pero no se me hizo como muy público, se me hizo más bien como muy institucional hacia lo interno. Y creo que eso sí es una deficiencia de este sector. Digo, tal vez sus razones tendrán, pero para mí sí es importante resaltar que deja de ser una consulta ciudadana. Pero bueno, y pues me quedo con esa parte, ¿no? Que creo que sí hace falta mucho más diagnóstico y las asociaciones civiles, pues mayor comunicación por lo menos entre ellas para poder generar acciones coordinadas, ¿no? Excelente, muchas gracias, Alex, también por toda la información, por todo el trabajo que estás liderando y que se nota que es este día a día de esta lucha y también de la incidencia que están buscando hacer, ¿no? Y que ya están también de cierta manera consiguiendo. Y eso es, creo que justamente esos son los resultados que buscamos, ¿no? Poder integrarnos en las políticas públicas, no solo como veedores, como tú lo decías, sino como protagonistas. Quisiera cerrar el espacio por honor al tiempo también de todas las personas con preguntas que tengan desde el público. Vamos a hacer 3 preguntas. Puede ser dirigida específicamente a alguno de los ponentes o podría ser igual general. Si es general, pues vamos a intentar tener participaciones voluntarias de las ponencias, ¿ok? Tengo en el chat. Ok. Ok, nos hablaba Abel. Después del comentario de Abel no tengo como comentarios específicos, entonces si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano para poderles dar paso. Bueno, en caso de no tener preguntas, por acá tenemos unas preguntas disparadoras que trabajó Emma y que justo creo que se apegan a lo que hemos visto. Podríamos tener una intervención por cada ponente. Y la pregunta es:
¿Cómo se traduce el estigma en barreras reales de acceso a los servicios? Hablando de desde el campo en el que están cada uno de ustedes. Podríamos empezar con Abel. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Es eso? No te escucho, Abel. ¿Sí? Ok. Les comentaba Sí, que justo teníamos unas preguntas disparadoras y esta con la que vamos a iniciar es ¿cómo se traduce el estigma en barreras reales a nivel ya más ejecutivo de acceso a los servicios desde el campo en el que están cada uno de ustedes? yo creo que desde el comienzo yo lo dije que las barreras son todavía muy focalizadas en ciertas poblaciones. Co- Por ejemplo, como lo comentó Simona, de ser mujer trans o también vivir con VIH, también si eres de otro país, se va acumulando tantas violencias, discriminaciones, entonces es muy difícil el acceso a los servicios de salud. Y en mi experiencia en Nuevo León, pues es una ciudad clasista, racista, de lo que predomina. Creo que es uno de los estados en donde hay más en el marco legal la discriminación, la falta de acceso a las estructuras de los sistemas de salud. Nosotros, por ejemplo, como organización, contribuimos a hacer una cartilla precisamente para esto, para darles herramientas a las personas de que tienen el derecho a la protección a la salud. Y yo sé que estas cartillas no van a llegar a todas las personas. Hay muchas personas que no saben leer, hay muchas personas que no tienen esas herramientas para poder poner una queja en línea. Porque ya ahorita todo te dicen, pon la queja en línea. Pues como si todo el mundo tuviera un teléfono inteligente para ponerlo. Inclusive podemos tener un teléfono muy inteligente, pero si no lo sabemos usar, y sobre todo en los adultos mayores. O sea, esto también es una barrera, el de que todos los servicios se quieran ser digitalizados y nos impiden a llegar a una consulta. Perfecto, muchas gracias, Abel. Creo que es importante hablar de estas barreras educativas que también existen y que es otra de las intersecciones que podríamos hablar también respecto al tema etario, ¿no? Y esta también, esta discriminación, como justo lo que se hablaba de las infancias y que pasa también con las personas de la tercera edad. Vamos con Alex, que justo levantó la mano también para responder esta pregunta. Y luego vamos con Simona. Tenemos 2 minutos, por favor, Alex. Perfecto. Creo que eh, podemos mencionar muchísimas barreras estructurales que son externas. Sin embargo, creo que la barrera principal que hay que combatir tiene que ver con una barrera interna, que es la barrera que ya es una barrera aprendida de la estigmatización. ¿A qué me refiero? Um, por ejemplo, cuando hablamos de usuarios consumidores de sustancias y temas, por ejemplo, como VIH, ya se instauró en nuestra forma de performativizar en estos contextos, en los de la salud, de que nosotros no la merecemos. Entonces, creo que la principal barrera es el de generar agentes que se sientan con derechos. O sea, que pasa del sujeto epidemiológico a un sujeto con derechos. Y eso creo que es uno de los principales temas que tenemos que abordar cuando hablamos de reducción de daños y riesgos y principalmente cuando nos enfrentamos a barreras y estigmas aprendidas, porque son construcciones simbólicas aprendidas y que ya las asumimos como nuestras cuando tienen un nombre y apellido de una construcción política, inclusive hecha desde el poder para dominación, ¿no? De los sujetos.
Entonces, aquí creo que es importante generar esas formas de que, por ejemplo, la creación de nuevas narrativas, ¿no? Unas narrativas en las cuales nos la apoderemos nosotros y que la narrativa no sea solamente la punitiva de la adicción, por ejemplo, sino que sea una narrativa en la cual nosotros nos hacemos cargo de nuestros placeres y nuestros consumos, así como de nuestros riesgos y daños, y generamos comunidad al mismo tiempo. Chicas. Bien, súper bueno el mensaje. Se necesita más empoderamiento jurídico también, ¿no? Esta importancia de poder llegar a más gente con sus derechos. Por último, tenemos la intervención de Simona respecto a esta pregunta, ¿no? Las barreras que se crean desde el estigma. Justo tenía la misma idea que Alex, una autoestima de nosotros como consumidores, como portadoras, X situación, ¿no? Y que creo que es importante generar y crear sujetos políticos que puedan tener agenciamiento de cómo voy a exigir y voy a solicitar mis derechos, ¿no? O que se me nombre de la forma que yo estoy solicitando. Pero también se me hace muy interesante cómo estos estigmas también van siendo diferentes de acuerdo a la geografía de México, ¿no? Tal vez en la Ciudad de México luego estamos como en la primavera, en a los avances, en mucha educación, en muchas circunstancias, ¿no? Pero cuando sales de Ciudad de México, pues los estigmas son mayores y gigantescos y conforme vas yéndote al norte o hacia el sur, pues estos estigmas incluso cuestan vidas. También es un trabajo que creo que tenemos que estar haciendo y cómo vamos a poder enfrentar ellos, ¿no? Lo decía Alex, cómo se ha enfrentado en diferentes estados en los cuales ha vivido y cómo este estigma te puede llevar a entender tu consumo o tratar de buscar quién te pueda apoyar o incluso decir no, no puedo, no tengo y enfrento esta situación de un consumo problemático como yo pueda, ¿no? Versus a alguien que ya tiene toda esta información, lo veo mucho en Ciudad de México, ¿no? Ya hay muchos espacios, ya saben en dónde pueden acceder y incluso ya se volvieron sujetos políticos en los cuales ya dicen, ok, soy consumidor de sustancia y lo hago por esto y por esto y por esto, y incluso tienen un montón de información y van y reciben el apoyo o el tratamiento. Pero vemos un chico, no sé, en Durango en Yucatán, una chica en Colima, pues la situación se va a volver totalmente desfavorable y este estigma me es muy interesante cómo se va estructurando de acuerdo al lugar geográfico y con ello todo este sistema cultural político que está con ello, ¿no? Qué importante desentramar toda esa jerarquía y también como esas barreras, porque en sí existen, no es solo como una cuestión social, sino también jurídica, ¿no? Y que cómo atravesarlas. Gracias, Simona. Y le vamos a dar paso a Emma. Creo que con esta intervención vamos a cerrar. Justo estamos ya con el tiempo. Teníamos 1 hora y media para este webinar que ha sido bastante rico y desde el AMPUD regional quiero poderles agradecer por todo este esfuerzo conjunto y por darnos este tiempo que, bueno, es de noche, después del trabajo, a veces cansado, pero que también nos hermana y nos fortalece. Así que gracias, equipo del Lamput, y a todas las intervenciones y cerramos con Emma. Gracias. Justo como hemos venido señalando, también esta cuestión de que nos compartía Alex, ¿no? Este propio estigma y exclusión institucional, ¿no? Que se va generando de qué organizaciones sí voy a trabajar, con cuáles no, porque son demasiado subversivas, ¿no? O están haciendo demasiado problema y entonces prefiero hacer una distinción. Y también lo que decía Simona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay organizaciones que por temas de presupuesto se convierten en personas indígenas, son personas afro, son personas de la comunidad, de pronto son personas negras, ¿no? A pesar de que sean totalmente blancas y con ojos claros, ¿no? Y eso tiene que ver con una precisión muy importante dentro de la reforma política de drogas, dentro de las organizaciones que se trabajan y que trabajamos temas de reducción de riesgos y daños y medidas de autocuidado. También hay racismo, hay clasismo,
hay homofobia, hay transfobia, hay xenofobia, ¿no? Entonces, aporofobia, hay bastantes situaciones que de pronto, pues eso también permea, ¿no? Y que es bien complicado a veces estar como poniendo temas sobre la mesa que no son dentro de la agenda política bonita, ¿no? Dentro de la agenda política que no haga este ruido, ¿no? Que esté dentro de los cánones de los programas de gobierno, ¿no? Y eso es muy complicado porque pues los financiamientos al final de cuenta están muy, ¿no? Puestos en personas que sigan el status quo, ¿no? Entonces, cuando tú te sales de este status quo, pues eres, como muy difícil trabajar contigo, por eso no te vamos a invitar y por eso te vamos a excluir, porque es bien complicado, ¿no? Entonces, también como esta cuestión de que hablamos, ¿no? De acerca de todo este trabajo, también es importante ser súper críticos, ¿no? Tener esta vigilancia epistemológica todo el tiempo hacia nuestro trabajo, hacia nuestros quehaceres y también hasta un proceso de construcción propio, ¿no? A medida que vamos avanzando, también vamos notando, diciendo, bueno, esta vez sí la fallé, ¿no? O esto es importante, no había puesto atención en esto. Y pues lo importante, como decía también Alex, hacer comunidad, ¿no? Como bien lo dice Abel, esta cuestión de estar ahí y estar incidiendo, ¿no? Y decir, bueno, ya le vamos a dar presupuesto a Abel, ¿no? Pero lo importante es que estar unidos, ¿no? Y que no sean siempre el mismo rostro por ejemplo, la CND o el mismo rostro que esté hablando de las políticas de drogas en México cuando no tiene nada que ver ni con la clase social de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y gracias, fue maravilloso escucharles, compañeros, y pues aquí estamos para lo que necesiten, igual trabajando en lo que más se pueda. Excelente, Emma. Muchísimas gracias por poner justo esos puntos, a veces puntos de dolor en las situaciones que estamos viviendo, pero que son importantes para la representación y sobre todo la autorrepresentación como una herramienta de lucha y que tiene que justamente poder evidenciar que somos muchísimas personas diferentes y que necesitamos estos espacios de alzar la voz desde las realidades que vivimos y no esta otra, pues, visión externa, ¿no? Que nos está pasando a menudo. Muchas gracias, especialmente para todas las personas que se conectaron y que se mantuvieron desde el principio hasta el fin de este espacio. También nos decía Abel que existe esta xerofobia, que es parte de, y bueno, también ya se están despidiendo desde la Mesa Canábica Jamundi y Elemental 420 de Colombia. Un saludo también para Diana Báez, nos dice que también ya se retira, pues, y gracias a todas las personas que también van a seguir luego de esto conectadas con Lamput México y que seguro esto va a crecer. Entonces esperemos poder tener pronto más espacios de diálogo. Yo también totalmente agradecida de poder aprender más y conectarme con mis hermanos mexicanos. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.